Vamos a hablar de historia. Voy a hablar entonces con nuestro columnista, el doctor Gabriel Di Meglio. En año 2013, 180 años de la ocupación británica de las Islas Malvinas. Sí, señor. Entonces, ¿qué significación tiene? Bueno, lo que yo quería hacer es un repaso breve, porque en general cuando hablamos de Malvinas hablamos mucho, obviamente, de la guerra del 82 y de la actualidad del problema, pero quería repasar un poco cómo se llega a ese momento, cómo se llega desde el inicio hasta el origen del conflicto por Malvinas. ¿Y te va a alcanzar este micro para hacerlo? Lo hago muy brevemente. Sí. No, es una pregunta la síntesis técnica, es algo que uno tiene que practicar en historia, porque si no estás en problema. Voy a intentarlo, mira. El tema es así, no se sabe muy bien quién la descubrió, se supone que los franceses, en el siglo XVII, por eso las islas se llaman Malvinas, se supone que viene de Saint-Malo, puerto de salían los marinos franceses y decían Malouines, ¿no? Islas de Malo a las Malvinas. Lo cierto es que los franceses, y esto es muy claro, son los primeros que ponen un establecimiento en las islas, en 1764, que se llamó Puerto Luis, en honor a su rey Luis XV. Pero apenas esto se produce, España, que era aliada en ese momento de Francia, reclama, porque era territorio que consideraba propio, y entonces Puerto Luis es abandonado a través de una indemnización económica y se convierte en Puerto Soledad, y los españoles ponen su primera Tengo guarnición. algo para decirte. Dígame. Te vas a acordar de por dónde venís, ¿no? Porque no te quiero... Me acuerdo perfecto. Pero si le concedieron a España en ese momento, porque España consideraba que eso era casi parte del territorio, que Sí. era de ellos, entonces ese es el reclamo de la Argentina. Bueno, es que acá está el origen del problema, porque en realidad ¿qué pasaba? Es el momento en que Gran Bretaña comienza su expansión como imperio mundial, siglo XVIII, y empiezan las tensiones cuando empiezan a penetrar en territorios que eran antes Sí. dominio español. Justamente, en 1767, 3 años después de los franceses, y cuando ya los españoles habían heredado esa ocupación, los ingleses crean otro puerto, Puerto Egmont, junto con, digamos, en otro lado de Puerto Soledad, y hay una coexistencia durante unos años del puerto español y el puerto inglés. Puerto, decimos, son 2 aldeas mínimas, ¿no? Y casi llega la guerra por eso, y finalmente hay un acuerdo por el cual van a coexistir durante un tiempo, pero en 1771 los ingleses, por problemas financieros, abandonan Puerto Egmont y quedan solo los españoles. Entre 1767 y 1811 tienen una guarnición ininterrumpida en el tiempo. En ese lapso, en 1790 hay un tratado entre España y Gran Bretaña, que Argentina usa todavía ahora para reclamar, en el cual Gran Bretaña reconoce la soberanía española de las islas como parte de diciendo que ninguna de las dos potencias podía establecer nuevos poblamientos en lugares donde no tuviera, ¿no? Entonces, España queda con la soberanía plena de esas islas. ¿Qué ocurre? En 1811, cuando comienza la Guerra de Independencia, los españoles que están en Montevideo luchando contra la Junta de Buenos Aires, la Junta Revolucionaria, retiran a la guarnición de Malvinas para tener más fuerza y Malvinas queda abandonada. Pero en 1820, Buenos Aires manda una expedición para volver a tomar posesión de las islas, con un principio que es el principio de utis possidetis, por el cual todo lo que se heredaba de los límites coloniales, de las administraciones coloniales, eran ahora parte de los nuevos países, ¿no? Tenían soberanía territorial sobre eso. Cuando en 1823 Estados Unidos reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en 1825 lo hace Inglaterra, nadie reclama nada sobre Malvinas, que era parte ocupada por estas Provincias Unidas, lo que ahora es Argentina. Y ese es el punto fuerte que tiene siempre Argentina a favor. En 1829 Buenos Aires manda un gobernador, un comandante que es Luis Bernet, un francés de origen, que se ocupa de controlar la zona y comienza una serie de problemas cuando Luis Bernet decide detener a 3 barcos norteamericanos que estaban cazando focas de manera ilegal en la zona, ¿sí? Esto lleva a un incidente diplomático con Estados Unidos que, apoyado por Inglaterra, que empieza a ver con otro ojo esa zona diciendo que es un buen lugar para tener una base naval, una potencia que tenía los barcos como gran valor, y es un lugar de pesca, un lugar de caza de focas, etc. Entonces, Estados Unidos es apoyado por Inglaterra, que eran rivales en esa época, pero en el reclamo, y termina una fragata norteamericana destruyendo Puerto Soledad, a manera de represalia. El asunto no pasa a mayores y lo que hace Buenos Aires es mandar a un nuevo gobernador, que se llama Esteban Mestivier. Este señor tiene muy mala suerte, se le subleva su tropa y lo mata. Pero el barco que lo llevó vuelve a Malvinas, pone orden en esta sublevación y es el barco que está ocupando el lugar cuando los ingleses, en enero de 1833, ya no los norteamericanos, ahora los ingleses, en enero de 1833, llegan y obligan a la pequeña guarnición, que era menos poderosa que la que ataca, a sacar la bandera argentina y poner la bandera británica. Es el momento de su famosa usurpación de las islas, un episodio menor en ese momento, pero enseguida
el enviado de Buenos Aires en Londres, que es Manuel Moreno, el hermano de Mariano Moreno, presenta una protesta diciendo: nosotros tenemos los derechos de la herencia española, y ya de ese momento, digamos, queda clara la posición argentina de reclamo de las islas, y ya de ese momento se empieza a ver esto como una penetración colonialista, es decir, como un acto de usurpación. Es decir, que ese es el motivo por el cual Argentina nunca dejó, por más que hubo muchos vaivenes diplomáticos, de acudir a este momento inicial como explicación de por qué tiene derecho sobre las islas, más allá de lo que pasó después, ¿no? Es muy interesante la historia, posiblemente debe ser, a lo mejor es muy conocida, pero para mí, tan así y tan brevemente, yo creo que no la escuché nunca. Bueno. Él es Gabriel Di Meglio, es doctor en historia y es uno de los columnistas especiales que tiene este programa, que se llama Científicos Industria Argentina, y que sigue así. Si de repente desaparecieran los insectos, no habría cucarachas, piojos, pulgas y moscas. Sería el fin de la enfermedad de Chagas, de la malaria, el dengue y la fiebre amarilla. En poco tiempo morirían de hambre las aves y otros animales que se alimentan de insectos. Y al no haber insectos para polinizarlas, desaparecería la mayoría de las plantas con flores, incluidos los frutales. Las plantas polinizadas por el viento también se verían afectadas porque los insectos son los principales organismos que renuevan la calidad del suelo. Entonces, se extinguirían los animales que se alimentan de hojas y frutos. Sin plantas, no se podrían criar vacas, ovejas ni aves de corral. La falta de alimentos provocaría una disminución drástica de la población humana y habría luchas para controlar las escasas fuentes de comida. Por el contrario, si los seres humanos desaparecieran, los únicos afectados serían los piojos que viven sobre las personas. El resto de los insectos seguiría sus vidas como si nada hubiera pasado. Para terminar el programa, le pedí a Gaby Díaz, que es quien se ocupa de toda la parte material para preparar y producir los problemas, que me consiguieron un tablero equivalente a un tablero de ajedrez, un tablero de 8×8. Obviamente, cada uno de ustedes habrá alguna vez visto, no sé si habrán jugado al ajedrez o a las damas o lo que fuere, esto es un tablero convencional, un tablero cuadrado, tiene 8 filas y 8 columnas. La pregunta que quiero dejar planteado para la semana que viene es la siguiente: ¿cuántos cuadrados hay en este tablero? O si ustedes quieren, para que la pregunta quede bien hecha, es ¿cuántos cuadrados se pueden fabricar, construir, usando las líneas y divisiones de este tablero? En todo caso, si la respuesta que ustedes están tentados a dar es 64, quiero decir que esa respuesta es insuficiente. No es la respuesta. Hay más cuadrados. La pregunta es: ¿cuántos más cuadrados hay? ¿Y dónde están? Nosotros nos reencontramos la semana que viene, como siempre, aquí en este programa que se llama Científicos Industria Argentina y que venimos haciendo en Canal 7, la televisión pública, por 11 años consecutivos. Gracias.